Lamentablemente estamos esperando la lluvia. Para hoy había un pronóstico firme que desgraciadamente pasó de largo en nuestra zona. Realmente complica demasiado la situación de los cultivos, pero bueno, somos optimistas. Lamentablemente no hay pronósticos en el corto plazo, pero bueno, esta característica de la niña trae este tipo de cosas. Por ahí hemos tenido tormentas que no estaban pronosticadas y sin embargo se sucedieron, o pocos milímetros que terminaron redundando en muchos. Así que bueno, somos optimistas de que quizás la naturaleza se congracie con nosotros y pueda dejarnos algo. Se anunciaba esto de la niña ya hace unos meses. Exactamente, sí, los climatólogos ya lo venían anunciando desde que se empezó a planificar la campaña pasada, ya por marzo, abril del año pasado, ya se empezó a pronunciar que podía haber este fenómeno. Bueno, tuvimos un invierno bastante bueno, incluso una primavera y un comienzo del verano muy bueno, pero bueno, lamentablemente el agua se cortó, como se dice, y estamos pasando una demanda atmosférica muy grande con días de mucho calor y mucho viento, especialmente el sector norte, que realmente es un viento muy seco y que complica, y bueno, eso trae algunos problemas, especialmente si nos vamos desde Alejo Ledesma hacia el oeste, donde el suelo es un poco más suelto, ahí se acusa un poco más. Hablando ya de los cultivos, tanto la soja como el maíz, aquello que se ha sembrado primero, ¿cómo es la situación? Y la soja de segunda, que seguramente es la que está sufriendo. Bueno, sí, bien lo dijiste vos, tanto la soja de primera como el maíz, los maíces sembrados temprano, me refiero, ya están culminando su ciclo. Esta falta de agua seguramente va a impactar en un componente del rendimiento muy importante, que es el peso de mil, que va a traer algún tipo de pérdida seguramente en rendimientos. De todas maneras, bueno, hay que hacer la salvedad de que los cultivos ya están terminando su ciclo, ¿sí? Están completando peso de grano. La mayoría de los lotes ya han sido aplicados, o todos los lotes, tanto de maíz como de soja, de primera han sido, o temprano en el caso del maíz, ya han sido aplicados con tratamientos de fungicidas e insecticidas, con lo cual ya están en las últimas etapas. Y bien dijiste vos, el tema de la soja de segunda y el maíz de segunda, que también hay mucho consecuencia que se hizo mucho trigo en esta zona, son quienes realmente la están pasando mal. Las hojas de segunda están en pleno periodo crítico, la mayoría de ellas están en R3, entre R1 y R3, dependiendo en qué momento se pudieron sembrar, están atravesando el periodo crítico. Lo que se comienza a ver en este momento es aborto de flores, cosa que no venía ocurriendo. Eso, bueno, realmente complica mucho, teniendo en cuenta que si abortan las flores no va a haber fruto, por lo tanto no va a haber grano. Es decir, que esto no se recuperaría con una lluvia posterior. Bueno, la soja tiene esa característica de ser una especie bastante plástica, ¿no? Tengamos en cuenta que la soja de por sí es la especie que reproductivamente es más ineficiente, aborta hasta el 70% de las flores, puede llegar a abortar la soja, con lo cual es natural en ella que pueda abortar, ¿sí? Y bueno, por los materiales que se siembran en esta zona, que son todos de ciclo indeterminado, tiene la capacidad de seguir produciendo flores, con lo cual nos da una cierta aliciente de que puede recuperar. Pero bueno, todo va a depender de cuánto se prolongue en el tiempo esta condición, ¿no es cierto? Así como también de qué variedad estamos hablando, de si llueve, cuánto llueve, con cuánta recarga viene ese perfil, o cuánto necesita, perdón, ese perfil para recargarse. En el caso del maíz sí se torna un poco más complicado. Los maíces de segunda están entrando en plena floración. El maíz no tiene esa plasticidad que sí tienen las hojas que se siembran aquí, de grupo 4, 4 intermedio para arriba, no tiene esa posibilidad, con lo cual realmente sí, se ve muy complicado el panorama, por lo menos para esos dos cultivos. Cristian, la zona que tiene más riesgo y está más complicada es al oeste aquí, de Alejo Ledesma, llegando a la zona pasando la Carlota, Río Cuarto, ¿no? Es lo más complicado. Exactamente, sí, o sea, en términos generales todo es complicado si tenemos en cuenta que no llueve y que estamos atravesando un periodo con una demanda atmosférica muy grande, ¿sí? Lo que caracteriza a esa zona que vos bien describías, de Ruta 3 hacia el oeste, yéndonos para Río Cuarto, es que al ser suelos mucho más sueltos, el perfil retiene menos humedad, con lo cual tiene menos reserva de agua, el suelo, por lo tanto empieza a acusar esa falta de agua, la empieza a acusar mucho antes
de lo que puede pasar quizás en nuestra zona, o si nos vamos ya un poco más para la zona de Arias, lo cual el hecho de que el suelo para esta zona, perdón, sea un poco más pesado, tenga un poco más de recarga, nos da un tiempo, digamos, mayor para poder soportar esa seca. Pero bueno, si seguimos en este escenario de altas temperaturas y una demanda atmosférica grande, no va a haber ningún tipo de reserva que lo pueda soportar, ¿no es cierto?